hoy, ya después de nombrar lista, vamos a ver lo que es la Constitución. De igual manera, yo les dejé una actividad para que ustedes la desarrollen sobre qué significa la Constitución, ¿listo? Política de Colombia. ¿Qué significa la Constitución Política de Colombia? Entonces, esa actividad pues la desarrollan pues después de clases. Igual tienen 8 días para desarrollarla, ¿listo? Igual, bueno, entre más, ustedes saben que entre más participen, pues van a tener también exoneración en las actividades, también puntos para exámenes, ¿no? Entonces es bueno que participen para que así puedan quedar también exoneradas de alguna actividad. Pues quedarían exoneradas de la próxima actividad y de igual manera también les sirve estos puntos para parciales, ¿no? Entonces, como son las 3 citas, pues yo les propongo que los puntos que vamos acumulando los utilicemos para parciales, ¿verdad? Entonces, si van acumulando, pues van a tener aumento de décimas en los parciales, ¿sí? Entonces, cuando pues iniciemos con la clase, si pueden participar, dar aportes, ¿no? Entonces, yo los tengo en cuenta. Bueno, entonces voy a iniciar. ¿Están mirando las diapositivas? Sí, profe, ahorita ya. Ya. Entonces dice Constitución Política y Derechos Humanos, ¿no? El objetivo general es identificar pues las características y las formas de operación pues de nuestro Estado, ¿no? Es fundamental de que ustedes aprendan lo que es la Constitución. El objetivo específico es estimular al estudiante partiendo del estudio de casos, la asimilación de elementos teóricos formativos que le permiten ubicarse como ciudadano y relacionarse con iguales, ¿sí? El contenido, la unidad 1 es el Estado, o sea, la unidad 2 son los derechos humanos, la unidad 3 mecanismos de protección y participación ciudadana, la unidad 4 mecanismos de participación ciudadana. Bueno, acá está como, voy a corregir esa parte. Perdón, un ratito que me salía. Aquí está participación ciudadana, ¿no? Bueno, entonces, vamos a mirar pues el contenido, la justificación, que es la forma de conciencia social, ¿no? Ser actores vitales en la transformación de las realidades que vive pues nuestro país, ¿no? Conocimiento pues del Estado, sus sistemas de regulación, las instituciones, las normas que orientan las acciones dentro del marco general de relación que estrecha pues con los demás ciudadanos. Eso es como la justificación. Bueno, teniendo en cuenta eso, pues miren que es tan importante la constitución política desde el momento, porque en toda carrera, lo que les decía en las anteriores clases, porque ustedes van a utilizar y van a tenerlo en cuenta hasta en su vida cotidiana, ¿no? De pronto si se les presenta alguna situación, así no seamos abogados, pero sí podemos defendernos conociendo la Constitución. Bueno, vamos a ver a partir entonces de lo que es el Estado, ¿no? El Estado nace entonces en la época del Renacimiento, ¿sí? A partir de los griegos, ¿sí? Los griegos eran unos ya pensadores diferentes a todo el continente europeo, ¿no? Porque no se trataba de aristocracia o de jerarquías, sino la Constitución nace en la ciudad de Polis, una constitución, una organización, en Atenas, formada por 300.000 habitantes, ¿no? Eso pues ocurre hace 2.500 años. Entonces, lo que les decía a los griegos en Atenas, eran personas muy pensantes, ¿no? Que no estaban de acuerdo con que alguien llegara a ocupar un cargo, es decir, no por aristocracia como en ese tiempo los reyes, ¿no? Sino o por monarquía, ¿sí? Un solo rey, ¿no? Entonces nacen esta historia de cómo formarse y pensar y tener un pensamiento libre sin tener que
dar, o sea, o no, sin recibir órdenes o sin tener que dar, consultar, más bien consultar a los reyes o a los monarcas sobre lo que usted hace o deje de hacer, ¿no? En esa época, lo que hacen o dejen de hacer en esa época. Por eso, pues tenemos estas importantes clasificaciones, no sé si se las mira ahí, de los esclavos, de los extranjeros, ¿sí? ¿Sí están mirando todos? De los esclavos, de los extranjeros, ¿qué hace que, bueno, ahí está, ¿no? Me salió un poquito, de los esclavos, de los extranjeros, o metecos y los ciudadanos, ¿ya? Ahí están las diapositivas. Entonces, esa división de los esclavos extranjeros o metecos, se les llamaba, o los ciudadanos, son los que pertenecen realmente al Estado griego, o lo que se llama Estado, ¿no? Para ellos. Los extranjeros tenían que haber nacido, o sea, para ellos extranjeros eran aquellos que llevaban un tiempo en la ciudad de Atenas, entonces eran extranjeros. Y los ciudadanos, pues que nacían en Atenas. Los esclavos también hacían parte de los griegos, así fueran de otros países, pero que como esclavos ya hacían parte, tendrían la nacionalidad griega. Entonces el Estado griego tiene varias instituciones, por ejemplo, la Asamblea, ¿no? Para elegir los cargos políticos, establecer leyes y acuerdos. Participa todo el ciudadano en la Asamblea, o sea, los 300 habitantes que les había dicho, ¿no? Entre esos esclavos, los extranjeros. El Consejo de los 500 es un ejecutivo central de gobierno, como actualmente, ¿no? Tenemos nuestro consejo, la asamblea, en ese tiempo nace el Consejo de los 500. Está el comité ejecutivo, el director de la asamblea y los tribunales. Los tribunales, tomaban decisiones judiciales, lo que actualmente, ¿no? Se utiliza, o sea, la forma ejecutiva y legislativa, ¿sí? Los tribunales actualmente, pues es la función legislativa, ¿no? En los tribunales. Entonces, todo eso, miren que llevándolo al tiempo actual, sí están, ¿no? Sí estamos formados, el Estado está formado por asambleas, el consejo, ¿sí? Los tribunales, ¿sí? Todo eso sí hace parte del Estado, ¿sí? Entonces son aportes que en la actualidad los estamos llevando, ¿no? O están generando. El imperio de la época romana también hace aporte a lo que es ahora, ¿no? Entonces se divide en ciudades feudales con caudillos y los señores feudales a la cabeza, ejército de los príncipes, de las órdenes religiosas y de los mercaderes. Entonces tenemos estados regionales, República Venecia, Florencia, estados pontificios. Y estados nacionales, España, Francia, Inglaterra, que eran monarquías, ¿sí? Entonces, en la época romana, pues en esa época de 750 años antes de Cristo, existían las monarquías, ¿no? Entonces, de un solo jefe, que era el rey. Y las épocas, pues, de los feudales, ¿no? Entonces nace ese aporte, pues, que no está, o sea, es como una comparación entre lo griego y lo romano, ¿no? Miren que en lo romano ya era más pensadores, autónomos, en cambio los griegos más pensadores, y los romanos nos quedamos con el tiempo de la monarquía. Les había hablado en la anterior clase que era Estado, Gobierno y Nación, ¿no es cierto? ¿Alguien me recuerda qué es el Estado, qué es un gobierno y qué es la nación? ¿Qué podemos decir? ¿Qué es el Estado? Joana, ¿qué es el Estado? ¿Qué me puede decir qué es el Estado? Profe, qué pena. Lo que pasa es que mi compañera Yolanda me dice que no puede ingresar, que si será que por favor la acepta. A ver, ¿qué será que pasa? No, ella está ingresando varias veces. Bueno, Yolanda.
Entonces participemos, Juliana, Juliana Lisbeth, ¿qué es el Estado? De acuerdo a lo que hemos dicho, la historia y demás, ¿qué podemos concluir de qué es el Estado? Una organización política. ¿Qué dicen los demás? Una organización política, nos dice Joan, ¿no? Dentro de esa organización política hay las instituciones, entonces, porque hablamos de una asamblea, de un consejo, ¿no? Desde la parte de los griegos. Entonces, el Estado son las instituciones que forman, pues, esa organización política. ¿Listo? Eso es el Estado, son las instituciones. ¿Listo? El gobierno, ¿quién quiere participar? ¿Qué son entonces el gobierno? Si el Estado son las instituciones, ¿qué es el gobierno? El gobierno son las autoridades que dirigen y controlan, pues no, las instituciones políticas y demás. Pues en sí el gobierno es quien nos, digamos, controla cada una de las actividades de ya sea una institución. Muy bien Maribel, entonces el gobierno es el que controla, ¿no? Esas instituciones. Ya hablamos del Estado, que es la institución, pero el gobierno es el que controla esas instituciones a través de cargos, ¿no? Por ejemplo, llamamos cargo el presidente, que tiene su cargo, ¿no? El presidente de la República, los ministros, ¿sí? Los llamamos ministro de Hacienda, ministro de Justicia, ¿sí? Todos los ministros también hacen parte, ¿no? De ese Estado, que son las instituciones. Y el gobierno son los cargos, ¿no? O sea, que ocupan, digamos, dentro de esas instituciones. Entonces está el presidente, los ministros, ¿no? Por ejemplo, las alcaldías, los gobiernos, el gobierno, la gobernación, ¿no es cierto? Esos son los cargos, ¿no? Entonces el alcalde, el gobernador, eso es lo que se llama gobierno, ¿ya? ¿Y qué es nación? ¿Quién me dice qué es nación? Ahí dice, ¿qué es nación? Ya Profe, es una organización política común en un territorio propio. Organización política común. Uh-huh. Cuando hablamos de organización política común nos referimos a todos, ¿no? A todos los ciudadanos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nación, somos todos los ciudadanos. ¿Listo? Muy bien, Joana fue la última que participó, ¿no? Joana Lisbeth, ¿no? Yolanda, profe. Ah, Yolanda. Bueno, gracias. Bueno, aquí ya voy anotando punticos de Yolanda, de Maribel y de Joana. Bueno, entonces tenemos eso, ¿no? Entonces, Estado, para que no se nos olvide, son las instituciones. El gobierno son los cargos que ocupan en esas instituciones. Y la nación somos todos, ¿ya? Por eso hablaba Joana de una organización de política común, que es la que somos todos, ¿no? La Constitución política parte entonces del artículo 1 y vamos a ver como cada una de esas partes. Colombia, dice, es un Estado social de derecho organizado de forma república unitaria. ¿Qué decimos aquí? Está en rojo, ¿no? Un Estado social de derecho quiere decir que es un Estado donde todos podemos elegir y ser elegidos. Por eso decimos es un Estado social de derecho, organizado de forma de república unitaria, es decir, que es única, ¿no? República unitaria, única. Colombia es un país único. Descentralizada, ¿sí? Descentralizada porque todos tenemos pues, los departamentos, las alcaldías y demás que tienen su autonomía, ¿no es cierto? Ellos no
El alcalde, no, si toma una decisión, no la debe consultar con el presidente, es autónomo. Y con autonomía, pues de sus entidades territoriales, ¿sí? Lo que les decía, ¿no? De la alcaldía, las gobernaciones tienen son autónomas. Democrática, claro, democrática y participativa y pluralista. Democrática porque todos pues, utilizamos como medio el voto para elegir, ¿no? A nuestros representantes. Eso es democracia, donde el pueblo elige, donde se consulta al pueblo. Eso es democracia. Y participativa, porque nosotros la democracia la hacemos participativa, lo que les decía, a través del voto. Y pluralista porque todos hacemos parte de esa nación, ¿no? De esa nación, es decir, las diferentes razas que están dentro del territorio colombiano pueden ser indígenas, mestizos, blancos, hacen parte, y afrodescendientes, hacen parte de esa democracia, ¿no? No hay distinción, ¿no? Entonces, por eso es democrática, participativa y pluralista. Cuando hablamos de pluralismo, hace referencia a que todas las razas étnicas entran a formar parte de esa democracia. No hay distinciones de ninguna clase. Fundada en el respeto de la dignidad humana, ¿no? ¿Sí? Y en el trabajo y la solidaridad de las personas que le integran la prevalencia del interés general, ¿ya? Entonces, fundada en ese respeto de la dignidad humana, ¿no? Como todos hacemos parte, hablamos de pluralismo, hacemos parte de la nación, se tiene en cuenta entonces la dignidad humana, a que todos tengamos, por ejemplo, lo que es salud, lo que es vivienda, trabajo, bueno, en fin, eso es lo que busca el gobierno, ¿no? De que todos tengamos esa parte, ¿no? Mas, sin embargo, pues hay desigualdad también, ¿no? Pero miren que esto es un proyecto, ¿no? La Constitución es un proyecto que está escrito y que se quiere llegar, ¿no? A eso, ¿no? Que todos tengan una dignidad humana. Es por eso tan importante, haga alusión y el paréntesis, de que existe, por ejemplo, el CISBEN, ¿no es cierto?, donde la gente que no tiene los recursos para estar afiliados a salud, por medio del CISBEN o el subsidio que se da el gobierno, pueden obtener lo que es pues algo muy importante, ¿no?, que es la salud, una necesidad fisiológica muy importante, que es la salud, ¿no? Entonces, por medio del CISBEN, ¿no? Y el subsidio, pues el subsidio que está, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hay acuerdos de subsidio para vivienda de interés social, ¿sí? Entonces, hasta vivienda de no interés social, no BITS, ¿no? Eso hace que también exista o se busque esa dignidad humana y que busque el interés en general, ¿sí? Eso es lo que se quiere. Cuando hablo de gobierno, no solamente hablo del presidente, ¿no? Hablo de todos los cargos que existen dentro del Estado, ¿ya? ¿Alguien quiere aportar? ¿Sí está claro? Sí, para mí está claro. Ahorita no aportaría aún. Bueno, Maribel, Yolanda, Joana. Profe, para mí también está claro hasta el momento. Muy bien, entonces eso es lo de la parte de Constitución, ¿no? Y lo que no se nos olvide, ¿no? Que en el artículo 1 está qué es la Constitución colombiana, que eso es lo que es la actividad de hoy. Los elementos, pues, del Estado, tenemos la población, ¿sí?, que es un conjunto de personas que viven dentro de un territorio sometido a un orden jurídico, constituye el elemento indispensable para la existencia del Estado.
Viene población del latín polatium, multitud, o del latín clásico populus, que significa gente o pueblo, ¿sí? Esa es la población, es el conjunto de personas dentro de un territorio, sometidas a unas órdenes jurídicas, llámese normas, llámense leyes, que son indispensables pues, para la existencia, si no sería esto un desorden, ¿no? Porque cada quien haría lo que quisiera. Por ejemplo, mataran, robaran, y no habría nadie quien los pare. Entonces, miren que por eso es importante que la población, o sea, es importante que agreguemos esto, ¿no? Si bien es cierto, es un conjunto de personas, pero que viven dentro de un territorio sometidas a un orden jurídico. Esta es la clave, ¿no? Porque si no existiría así, es un conjunto de personas, pero ¿qué pasa? Deben estar sometidas a un orden jurídico, ¿ya? Eso es población dentro de lo que se está. Bueno, en el artículo 96, respecto a la población, nos dice que son nacionales colombianos por nacimiento, ¿no? Que el padre o la madre hayan sido naturales, son nacionales colombianos, ¿sí? Es decir, que el padre y la madre sean colombianos, ¿no? O siendo hijo de extranjero, alguno de los padres estuvieran domiciliado en la República en el momento del nacimiento, ¿ya? Pueda que sí existan, que vivan en el extranjero, pero que el padre, al momento del nacimiento, padre colombiano o madre colombiana estuvieran en Colombia, ¿sí? Pero así sea el hijo que vivan, así vivan en el extranjero, pero es colombiano, ¿listo? Los hijos de padres o madres colombianos nacidos en tierra extranjera, que luego se domiciliaron en la República. ¿Me permiten un ratico porque está sonando el teléfono? Yo voy a colgar. Gracias. Espérenme. Les decía, ¿no? Tenemos, dice, los hijos de padres o madres colombianos nacidos en tierra extranjera que luego se domiciliaron en la República, en Colombia, ¿no? Si entendemos esta parte, los hijos de padres o madres colombianos nacidos en tierra extranjera que luego tienen el domicilio en Colombia. ¿Sí, no? ¿Qué me dicen, chicas? Maribel. Público. Pues yo entiendo, ¿no? Dice, los hijos de padres o madres colombianos nacidos en tierra extranjera que luego se domiciliaron en la República. Me confunde. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque hay chicos que sí, ahí en esa parte se confunden. ¿Qué dice Yolanda? ¿Mm? ¿No podría ser que ahí les den la doble nacionalidad? Porque el padre, pues digamos un ejemplo, ¿no? El padre es de aquí de Colombia y la madre puede ser de otro país. ¿Puede ser? ¿O estoy confundida? Bueno, así está en la Constitución, ¿no? Así tal cual. Esto no es que lo he cambiado, así está el artículo 96. Si ustedes tienen la Constitución a mano, lo pueden ver, ¿no? Está así. Bueno, aquí en esta parte sí está claro. Aquí en esto dice los hijos de padres o madres colombianos nacidos en tierra extranjera que luego se domiciliaron en Colombia. Quiere decir personas que viajan al extranjero, ¿ya? Que son nacidos en tierra extranjera. Digamos que Joana, sí, efectivamente tiene su papá y su mamá, colombianos, pero que ella nació en Europa, ¿no? Por ejemplo, en Alemania. Pero luego ella viene y vive ella en Colombia un tiempo, pero porque sus padres ya son colombianos, efectivamente ella es colombiana,
¿Sí me entienden, chicas? No quiere decir que por nacidos en el extranjero pues no tengan nacionalidad colombiana. Entonces, Joana tiene dos nacionalidades, alguien me decía, ¿no? Es colombiana y también alemana. ¿Sí está? ¿Claro? Sí, profe, ahora ya. Sí, profe, sí está claro. Bueno. Y una vez pregunté eso en un examen y no me dieron razón. No sé por qué. Pero no es que sea difícil, sino que toca es como interpretarlo, ¿no? Por adopción, ¿no? Ya es por adopción cuando los extranjeros que solicitan carta de naturaleza de acuerdo con la ley. Es decir, que hay extranjeros, como ahorita lo que está pasando con los venezolanos, ¿no es cierto? Ellos ya viven un tiempo acá, ya, puede ser, se dice que debe ser máximo un año, ¿no? Que tienen que estar viviendo acá y solicitan carta de naturaleza. ¿Qué es carta de naturaleza? Cuando uno solicita que lo reconozcan como colombiano o cualquier otra nacionalidad, pero que tiene que estar, pues en Colombia es que tiene que tener un año de estar viviendo aquí en Colombia para solicitar esa carta de naturaleza. O de pronto que sea casado con una colombiana o con un colombiano, ¿no? Entonces ahí puede solicitar la carta de naturaleza. Eso sería. Entonces los extranjeros pueden solicitar esa parte. Los latinoamericanos y los caribeños también son adoptados, ¿no? Por Colombia, por adopción, ¿no? Aquí, otra vez vuelvo y repito, lo que pasa aquí con los latinoamericanos, por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo con los venezolanos, ¿no? Entonces ellos hacen parte por adopción de ser colombianos, ¿ya? Pero teniendo en cuenta una serie de requisitos que los piden, ¿no? Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorio fronterizo con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos reconocidos y aceptados por la comunidad internacional. Los pueblos indígenas, aquellos que viven en las fronteras, ¿ya? Pueblos indígenas como por ejemplo tenemos los indígenas que viven en la frontera con Brasil. Hay un grupo indígena, no recuerdo el nombre, que comparten el territorio, ¿no? Ellos, aunque estén cerca en Manaus, ¿sí? Cerca a Brasil, Manaus, pero este pueblo indígena hace parte del territorio colombiano. No quiere decir que no son colombianos, ¿sí? Entonces, todos los indígenas que comparten un territorio de frontera hacen parte del territorio colombiano, ¿ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicas? ¿Sí estamos claros? Sí, profe, hasta ahí vamos bien. Pues Bueno, yo entiendo. ajá, muy bien. Maribel, Yolanda, Joana. Sí, profe, para quién está todo en la clase. Bueno, Para mí también listo. está claro, profe. Muy bien. Entonces, los elementos del Estado, ahorita ya miramos que era población, ¿sí? Vamos a seguir con otro elemento del Estado que es territorio. Entonces tenemos población, ¿sí? Y ahorita vamos a mirar qué es territorio. El territorio de la República Colombiana, ¿sí? Se encuentra el territorio continente americano, ¿ya? Tiene una extensión de 1.338.205 kilómetros cuadrados. Limita con los mares de Atlántico y Pacífico, separados por Panamá, cuyo territorio fue suyo hasta el 3 de noviembre de 1903, cuando perdió por injerencia de Estados Unidos. O sea, ya Panamá, pues todos sabemos, no pertenece a Colombia. En un tiempo perteneció a Colombia, pero actualmente ya no pertenece. Entonces, esto lo van a encontrar en la Constitución, tal cual como aparece, ¿no? Lo que es el territorio. El territorio, entonces, es la República de Colombia, se refiere, ¿no? Las divisiones del territorio, para efectos de político-administrativo, el territorio colombiano se divide en departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Esa es la división del territorio. Vamos a ver cada uno. Los departamentos, pues ahorita somos 32 departamentos. Cada uno pues tiene su propio patrimonio, gozan de autonomía.
Los departamentos, la creación de departamentos le corresponde al Congreso, no es nada más así, ¿no? O sea, entra, si va a existir un nuevo departamento, entra al Congreso, y el Congreso es quien determina si ese departamento, pues, si es viable la creación de ese departamento o no. Le corresponde entonces al Congreso crear los departamentos. Estos pues ejercen funciones administrativas, pues de coordinación, lo que les decía, tienen una autonomía, ¿no? No interfiere el presidente, ¿no? Los distritos son entidades territoriales con administración especial, ¿ya? Los distritos tienen una gran importancia en Colombia, ¿no? Son territorios de gran importancia, como están las ciudades como Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura. Llevan este distintivo que son distritos. Son distritos por su condición especial, ¿no? Puede ser Bogotá, pues por ser la capital, ¿no? de Colombia. Cartagena y Barranquilla y Santa Marta, sitios turísticos, ¿no? Porque son puertos, lo mismo Buenaventura, son puertos. Entonces llevan son distritos porque tienen una administración especial. Y bueno, en esto estamos hablando de lo que es y las áreas. Bueno, tenemos el territorio, los distritos, y seguiríamos con las áreas metropolitanas. ¿Alguien sabe qué son las áreas metropolitanas? ¿Quién me puede decir? No, profe, la verdad no lo he escuchado. Joana, Yolanda. No, profe, yo tampoco, no. Mario Portilla, que lo miré que apenas que ingresó. No, profe. ¿Esas no son entidades administrativas? Sí, claro, todas son entidades administrativas, ¿no? Lo que les decía, los departamentos, los municipios, los distritos, son entidades administrativas. Pero el área metropolitana es la que está formada por 2 o más municipios, ¿sí? Integrado alrededor de un municipio, núcleo, metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico y social. ¿Ustedes conocen Medellín? Antioquia, mejor dicho, ¿no? Antioquia. ¿Sí? No, profe. Mario, No. que viaja tanto, Mario Sí, profe. Portilla. ¿Ya ven? Esa es un área metropolitana, Medellín. ¿Por qué? Porque está formada por varios, entre 2 o más municipios, ¿no es cierto? Cuando usted viaja a Antioquia, usted se da cuenta que, por ejemplo, usted pasa de Medellín, pasa al Envigado, pasa a Bello, ¿sí? No es como acá en Nariño, ¿sí? Usted recorre como una, digamos, unos, ¿qué? 10 kilómetros o hasta menos, ¿no? Y ya encuentra a Envigado, ya encuentra a Bello, ¿no es cierto, Mario? Sí, profe. Eso es de Itagüí. 2 o más municipios, ¿sí? ¿Qué me iba a decir, Mario? No, recordando los municipios que quedan a un lado de Medellín, profe. Profe, es decir que no en todo Colombia hay áreas metropolitanas, ¿verdad? No, porque está integrada entre 2 más municipios. Para nosotros, el área metropolitana, por ejemplo, aquí en Nariño no es un área metropolitana, ¿no? Nosotros solamente estamos integrados, no está integrado con 2 o más municipios. Usted tiene que hacer un recorrido, por ejemplo, para ese de Pasto a Túquerres, de Pasto y Piales, ¿sí? Es diferente, pero allá, si usted va a Antioquia y en Medellín, usted va a encontrar de que
digamos, pasa por decir algo, pasa la avenida Palermo y ya está el Envigado, ¿ya? Y así. Es como si estuviera en la misma ciudad. Va pasando y no es como acá que tiene que viajar a carretera y bueno, que son lejos, ¿no? Los municipios. Eso es un área metropolitana que está formada por conjunto de 2 o más municipios, ¿sí? Vinculados entre sí por factores de orden físico, económico o social, ¿ya? Físico, pues la parte geográfica, ¿no? Por ejemplo, en Antioquia es muy plano y todo lo hicieron así, esa ciudad por cerca. Acá hay mucha, se puede decir, mucha montaña, ¿no? Aquí en Nariño. Entonces es difícil de que tengamos tanta cercanía con los demás municipios, ¿ya? Entonces, que para la programación y coordinación de su desarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos requieren de una administración coordinada, ¿ya? Y señalan en el artículo primero, ¿no?, de esta ley, 128 de 1994. Esa ley la encuentran ahí para ver cuáles son las áreas metropolitanas, identificarlas pues mejor y los artículos y las normas que tienen que ver con las áreas metropolitanas. Luego están los territorios indígenas, que hacen parte pues del territorio. Los territorios indígenas son las entidades territoriales indígenas, son gobiernos locales indígenas que ocupan alguna proporción departamental o municipal. Por una parte, los territorios colectivos han sido adjudicados a la población afrocolombiana que predomina en la zona del Pacífico, permitiéndole organizarse de forma asociativa, comunitarias y empresariales. No solamente en territorios están los territorios indígenas, sino que también hace parte la población afrocolombiana de ese territorio, ¿no? Son las localidades indígenas que pertenecen a un departamento, a un municipio, en fin, ¿no? Permitiéndose pues organizarse de manera comunitaria, empresarial. Y los territorios indígenas no tienen, o sea, algo especial, ¿no? Que ellos no se acogen a las normas y a la parte de leyes de aquí de la Constitución, ¿no? Sino que es diferente, ellos tienen su autonomía diferente, alejada de toda la parte política de aquí de Colombia, ¿no? Entonces, sí hacen parte del territorio, ¿sí? Pero no tienen esas normas, ¿no? No, las normas es diferente para ellos, es su justicia diferente. Además, usted, por ejemplo, no puede tener negocios con un indígena, porque se entiende en la Constitución que un indígena es una persona menor de edad. O sea que si usted de pronto va a comprar un terreno, un indígena, el indígena, es decir, el territorio va a seguir siendo del indígena. O sea que no se puede hacer negocios con un menor de edad, ¿no? Que es el indígena. Entonces, ahí pues, tanto el indígena pues sería también, ¿no? Sabiendo la situación de que no puede vender sus territorios, si le venden, entonces no, sería pues de mala fe, ¿no? Por parte de él, porque se sabe que esos territorios no van a ser suyos. Así tenga usted escritura, así tenga lo que sea, no, porque el indígena está constituido como menor de edad dentro de la Constitución colombiana. ¿Listo? ¿Sí está claro hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Profe, un ejemplo, ¿no? Digamos que haya alguna población afrocolombiana, pero que no necesariamente esté ubicado en la zona Pacífico, sino digamos en otro punto del país. Y si llegan a infringir en alguna norma o en algún delito, ellos como usted decía, que no pagarían, digamos, normalmente como nosotros lo que cumplimos con la ley, ellos también quedarían, no se les haría, ¿cómo le explico? Un juicio como, Exacto. Un como la juicio ley colombiana. como la ley colombiana. No, no, porque es diferente, o sea, es diferente
a pesar de que hacen parte del territorio, ¿no? Colombiano y todo, ¿no? Pero ellos tienen otras normas y otras leyes que son autónomos, ¿no? Entonces no se les haría un juicio como usted dice, como la ley colombiana. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe. Así pertenezcan a Colombia, pero no, de ellos es diferente. Más sin embargo, si nosotros, por ejemplo, tentamos contra los indígenas, nosotros, digámoslo por decir algo, no es la palabra, pero si nosotros como blancos o mestizos atentamos contra los indígenas, a nosotros sí nos tiene que cubrir la ley colombiana, ¿no? Un juicio o algo, ¿no? Con lo que pasó, si recuerdan, con la niña indígena, de unos, creo que eran militares. ¿Sí escucharon esa noticia? De pronto, Sí, que violaron profe. a esta chica, a la niña indígena. Entonces, a ellos sí se los sometió, justicia y todo, ¿no? Aunque está todavía en proceso, pero sí, ¿cierto? Sí se afecta. Porque pues están sobrepasando lo que es con los derechos humanos, ¿no? Hasta ahí que está claro que lo que se ha hablado hasta el momento. Entonces hablamos de lo que era Estado, ¿no es cierto? La constitución de cómo está formado Colombia, está formado por un Estado, gobierno y nación. Lo que nos habla la Constitución Política, el artículo 1, los elementos del Estado, que es la población, ¿sí? El territorio, las divisiones del territorio, los departamentos, los municipios, los distritos, áreas metropolitanas y territorios indígenas. Entonces, un territorio, ¿por qué estaría conformado? ¿Cuáles son las divisiones del territorio? ¿Mm? Como usted nos lo había mencionado, profe, Ajá, que tenía la extensión de 1000, sí, que limitaba con el mar eso es que es Atlántico y un el mar Pacífico, territorio. con Sí, Panamá. Ajá. eso es que es un territorio. Yo les digo, les pregunto, ¿cuáles son las divisiones del territorio? Aquí está. Está dividido en departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Esas son las divisiones del territorio. Lo que miramos, departamentos, ¿sí? Los distritos, ¿no? Los distritos, las áreas metropolitanas y los territorios indígenas. Esa es la división del territorio. ¿Ya? Si estamos, chicos. ¿Y cuáles son el Estado, Constitución, los elementos del Estado? ¿Cuáles son los elementos del Estado? ¿Mm? Según lo que hemos hablado. ¿Quién me dice? Profe, Yolanda. podría ser los elementos del Estado, nosotros, las personas, ¿Y eso qué se llama? la población. Es la población. ¿Qué más otro elemento del Estado? ¿Mm? Lo acabamos de mencionar. ¿Cuál es otro elemento? Joana. ¿Es territorio? El territorio, muy bien. Esos son los dos elementos del Estado. Población y territorio. ¿Ya? Y las divisiones del territorio, habíamos hablado que son municipios, ¿sí? Departamentos, distritos y territorios indígenas. Esas son las divisiones del territorio.
¿Está claro? Entonces, elementos son dos nada más, población y territorio. Las divisiones del territorio son municipios, departamentos y los territorios indígenas. ¿Ya? Los distritos, pues también es en parte. ¿Así está? Bueno, hasta ahí bien, ¿no? Vamos a hablarles entonces de la República de Colombia, la estructura, que es diferente, ¿no? Elementos, estructura. La estructura del Estado se divide en tres: rama ejecutiva, legislativa y judicial. Esas son las tres estructuras del Estado. Entonces, en la rama ejecutiva es la que se encarga de administrar, de dirigir. La rama legislativa, como su palabra lo dice, es de crear las leyes. Y la rama judicial es de ejecutar las leyes. ¿Sí? Entonces, rama ejecutiva está formada pues, por el presidente, las gobernaciones y las alcaldías. La rama legislativa está formada por el Congreso, ¿ya? Y la rama judicial está la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Superior de Judicatura, Consejo de Estado y la Fiscalía, ¿ya? General de la Nación. Esa es como la estructura del Estado. ¿Estamos, chicas? Entonces, ¿qué es la rama ejecutiva? ¿Quién me dice? La rama ejecutiva está conformada a nivel nacional por el gobierno y digamos quien encabeza lo que es la rama ejecutiva es el presidente, ministros y directores departamentales. Muy bien, esa es la rama ejecutiva, o sea, la que administra esta nación, ¿cierto? La rama legislativa, ¿quién me dice qué es la rama legislativa? ¿Mm? Rama legislativa. Profe, esta es donde lleva proyectos de leyes y es representada por la Cámara de Representantes. ¿Se crean qué? ¿Proyectos y leyes? Ajá, proyectos y leyes. Y son aprobadas por los representantes. Muy bien. La rama legislativa es la que crea las leyes, ¿sí? Está conformada por la Cámara de Representantes y el Congreso, ¿no es cierto? Congreso, pues, que es la Cámara de Representantes. ¿Y qué es la rama judicial? Joana, que ha estado calladita, Joana. Es la rama encargada de impartir la justicia dentro de la sociedad. Eso es, si el Congreso es el que hace las leyes, la rama judicial es la que ejecuta esas leyes, ¿no? La que imparte esa justicia. ¿Ya? Por eso muchas veces decimos, ay, es que esos jueces no obraron bien, esto, pero ellos obran de acuerdo a las leyes, que esas leyes que son creadas por quién, por la rama legislativa, ¿no? Entonces no se puede hablar solamente así, ¿no? Que porque los jueces no obraron bien, pero ellos obran de acuerdo a la ley que fue creada por la rama legislativa, ¿sí? La rama judicial, entonces, es la que imparte las leyes, y ahí encontramos a los jueces, a la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Corte Superior de Judicatura, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación. También tenemos otras instituciones, por ejemplo, está dentro de la estructura del Estado, ¿no? Está el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría,
el Banco de la República y la Unidad de Televisión. Están también los organismos de control. Entonces está la Contraloría General de la República, ¿sí? El Ministerio Público, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo. Esos son otros organismos de control. ¿Ya? Entonces, la estructura del Estado está por la rama legislativa, ejecutiva, judicial. Están los otros organismos de otras instituciones y los organismos de control del Estado, que son Contraloría General, Ministerio Público, Procuraduría General y Defensoría del Pueblo. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cuál sería la estructura del Estado? ¿Quién me dice? ¿Mm? Joana, ¿qué me decían? ¿Cuál es la estructura del Estado? Profe, la estructura del Estado, pues en las ramas que acabamos de mencionar, ¿no? La rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial, y también hay los órganos de control que usted los acabó de mencionar. Uh-huh. Y faltarían las otras instituciones, ¿no? Que son estas. Sí, profe. Uh-huh. Entonces serían las ramas, los organismos de control y las otras instituciones. Muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces, chicas, yo les había dejado una actividad de lo que es la Constitución. Para esa actividad que está pues es su primera actividad, ¿ya? Se pueden apoyar en el artículo 1. Les dejé un recurso que es la Constitución, que está está en recursos. Ahí está la Constitución. O igual la pueden bajar pues, por internet y es bueno que la tengan, ¿no? Para que así podamos ver los artículos, los derechos fundamentales, que después los vamos a mirar. Y entonces, con este artículo 1, ustedes me van a decir qué es la Constitución, con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, si hablamos de Estado Social de Derecho, ¿no? Entonces, me van explicando cada uno de esto, de lo que explicamos hoy. Y con un ejemplo, explicando lo que es la Constitución política. ¿Listo? ¿Sí, chicas? ¿Sí, muchachos? ¿Estamos claros? La clase para todos, habíamos quedado que le íbamos a empezar a la 1:30, ¿no? Para terminar pues, más temprano, porque pues el sábado pues a veces lo utilizamos para diferentes cosas, ¿no? Porque la semana la tenemos ocupada. Entonces, quedamos con las chicas para Mario, ¿no? Empezar a la 1:30. A la 1:30 y entonces sería eso, ¿no, Mario? Entonces a la 1:30 empezamos. Sería una horita de la clase. ¿Listo? Bueno. Sí, sí. Bueno, entonces, los dejo, chicos. Entonces, pues que tengan un buen, feliz fin de semana. Ah, les voy a decir quién fue que más participó. Entonces, tenemos a Maribel y a Yolanda, ¿no? Que fueron las que más participaron. Ellas tendrían puntos para los parciales. ¿Listo? O sea, para el primer parcial. Si, por ejemplo, sacan un 4, entonces les aumento de acuerdo a su participación, les aumento pues 2 décimas o 3 décimas, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces les agradezco mucho, pues que tengan una feliz fin de semana. Muchas gracias pues, por su atención. Ya nos vemos. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, hasta luego.